segundo bloque de El Juego en que andamos, el programa federal de derechos humanos de Hijos y la Red por la Identidad. Y bueno, creo que estamos en comunicación con una compañera que ella es artista plástica, dibujante, arquitecta o casi arquitecta, ahora le vamos a preguntar, y fundamentalmente una gran compañera, hija, hermana de la vida y la militancia, como nos gusta llamarnos a nosotras. Estamos hablando de María Schiufra. María, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, Ale. Bien. Qué bueno. Bien, te escuchamos recontra bien. Estamos haciendo Ay, ahí. qué bueno. Sí, estamos haciendo unas cosas ahí técnicas que nos ayudaron acá en la radio, por suerte, porque, bueno, como era por WhatsApp la llamada, teníamos un poquito de miedo. Bueno, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, con mucho frío acá. ¿Cómo está ahí en ese bello lugar que estás, en Tras la Sierra? Y en este momento tengo 21 grados. ¡Ay, bueno. La envidia. La Y envidia. mucho sol, mucho sol. Lindo, bueno. Disfruta. 4 grados creo que hacía acá hace un rato. Bueno, Oh. sí, frío. María, bueno, te llamamos, porque nos encanta tenerte acá en nuestro programa. Y bueno, por supuesto, acá todos los que nos conocen saben porque hemos estado difundiendo, pero estás a días de estrenar una nueva obra tuya, como contamos que sos artista plástica, que es un libro, pero bueno, es un libro muy particular, ¿no? Así que bueno, te llamamos para que nos cuentes de qué va el libro que estás por estrenar en muy poquitito y que ya salió a la preventa, María. Bueno, primero les cuento que es un libro que estoy craneando hace muchos años. Es una historieta que relata el testimonio de infancia de 10 compañeras y compañeros, hijas e hijos de desaparecidos. Y bueno, yo vengo trabajando con testimonios hace muchos años, pero en este caso los testimonios se transformaron en historieta. Antes yo hacía cuadros, dibujos, y ahora digamos que todo ese testimonio se convirtió en una historieta. Sí, vos dibujás mucho y muy bien, tus dibujos, recorren las redes, y siempre la mayoría de tus dibujos, o por lo menos será lo que a uno le llega, ¿no? La mayoría de tus dibujos son de niños y niñas de nuestras infancias, ¿no? Sí. Te dibujás, nos dibujás, y ahora se plasma en un libro todo esto de contar las infancias. ¿Por qué las infancias, María? ¿Qué nuestras infancias, no? Y bueno, yo creo que dentro de lo que es la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país, nuestros padres fueron protagonistas de una parte. Nosotros éramos personitas muy pequeñas. Sin embargo, tuvimos que vivir un montón de situaciones, consecuencia del terrorismo de Estado, que después de grandes, en muchos casos no fueron, digamos, vivencias racionales porque éramos muy pequeños, en algunos casos hasta bebés. Y entonces todas esas vivencias después de grande se transforman en otras cosas. Y yo creo que la infancia que vivimos nosotros no es algo que sea aceptable para ninguna infancia. Y me parece que para construir un país, el país que queremos, es necesario siempre hacer memoria, no olvidarnos de cuál es nuestra historia, no olvidarnos de dónde venimos, sobre todo para poder cambiar las cosas que no queremos que vuelvan a suceder. Claro. Vamos a recordar primero, porque no dijimos el nombre del libro. El libro se llama La niña comunista y el niño guerrillero. Y bueno, y está circulando por las redes la preventa del libro, porque bueno, en un par de meses ya estaría, digamos, editado y todos lo podrían, el que quiera acceder a él, tenerlo en sus manos, ¿no? Recordanos un poquito, María, eso, un poco cómo hacer para hacerse del libro, el modo en que lo podemos conseguir. Sí, bueno, aprovechen la preventa porque como es un libro que sale del formato de lo que hoy es la historieta en general, tanto nacional como internacional, es un libro que tiene un formato tamaño A4, es más grande que lo que se está haciendo, con lo cual va a ser una
historieta que va a salir como precio de tapa 1.500 pesos. En este momento la preventa logramos que saliera en 1.100 pesos, más un afiche de regalo que puede ser, ustedes eligen si puede ser la niña comunista o el niño guerrillero. Y es importante por eso, sobre todo, porque es mucho más barata la preventa y además viene con este afiche que después en la venta no va a estar. Uh-huh. Lo pueden conseguir en varias librerías, pero en la editorial Historieteca pueden comprar ahí y hacer también el pedido a domicilio. Además es parte también, ¿no?, de esta cuestión colectiva, ¿no?, que entre todos también colaboramos con esta preventa para que el libro salga y se difunda, ¿no? Y que llegue. Exactamente, y que se difunda estos 2 meses, mes y medio de la preventa va a servir también para eso, ¿no es cierto? Colectiva como claro, la preventa sí. En general se hace para poder juntar la plata para la edición, ¿no es cierto? Claro, sí, por eso. Colectiva digo como las historias que contás, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Hola, ¿cómo estás? Soy Anabel, acá acompañando a Ale, haciéndole un poco el aguante, porque, bueno, lo de la radio acá como que tenemos que mejorar. Yo te quería preguntar, son 10 historias, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para elegir esas 10 historias? Porque seguro que en el camino segurísimo que en el camino hay un montón de historias más. Si fue buscando diversidad o desde las historias más cercanas, de los vínculos más cercanos por ahí tuyos, o cómo fue esa selección. Bueno, la verdad es que no hubo mucha selección porque no es que yo elegí. Ajá. Un poco me pasó como me pasa en la vida en general, que las historias increíblemente de mis compañeras y mis compañeros me van llegando por una cosa o por otra, o conozco gente en lugares insólitos y me cuentan sus historias. Y un poco cuando empecé con la recopilación de las historias fue un poco mágico porque se fue dando. Algunas historias son de personas que yo conozco y que eran amigos de hace muchos años, como el caso de Gaby o Rolo, pero después sucede con otras historias que me fueron llegando. Puedo decir que las únicas historias que realmente elegí para que estén en la historieta, es la historia de Ale y la de Karina, pero por una cuestión de que yo quería contar las historias de Moni y de Carly, que son una compañera y un compañero que fueron asesinados de niños, entonces como que quería que esas historias estuvieran sí o sí presentes. Después las otras historias me fueron llegando de otros compañeros que me dijeron, che, mirá, ¿qué te parece poner tal historia o tal otra? Y medio que se fue armando así, y de repente tenía las 10 historias y tenía, claro, un montón de otras que quedaron en el tintero, que no fueron desarrolladas, pero que bueno, tengo ganas de hacer también un segundo capítulo, una segunda parte de la historieta, porque lo que sucede es que, bueno, son 10 historias bastante diversas, y yo lo que hice es dar como una idea de lo que sucede en el país, ¿no? Historias de diferentes provincias, de diferentes lugares, que fueron todas tremendas, y muchas de ellas fueron en la más absoluta soledad, ¿no? Porque hay lugares muy chiquitos donde hubo muchos desaparecidos, como Tafí del Valle, que cuenta nuestro compañero Rolo en su historia. Y la verdad que me quedaron muchas historias en el tintero y también con ganas de hacer historias sobre las provincias faltantes en la historieta, ¿no? Bueno, hola María, mi nombre es Pato, también soy compañera acá de las chicas de la red. Y también quería hacerte una consulta o una pregunta. Bueno, de esto del arte, de que te gusta pintar, dibujar, de saber si ya venía con vos como un legado familiar, o lo fuiste descubriendo con los años de tu vida. Bueno, un poco sí, y las dos cosas, porque yo empecé a dibujar muchísimo cuando era muy chica, cuando estábamos viviendo en Brasil, exiliadas con mi madre. Yo no tenía mucho vínculo con mi abuelo paterno, que es el artista, digamos, él era escultor y pintor. Cuando yo era chica no sabía esto, yo empecé a dibujar a los 4 o 5 años y
no sabía a qué se dedicaba mi abuelo. Tampoco sabía que mi padre había sido estudiante de arquitectura. Y desde muy chica mi vieja me cuenta que yo me la pasaba dibujando. De hecho, por suerte, guardó la gran mayoría de los cuadernitos donde yo dibujaba, que son cientos. Me imagino. Y mi vieja me contaba que me los compraba y que yo enloquecida empezaba a llenarlos. Hay de todo, ¿no? Hay cuadernitos con monigotes y después hay cuadernitos que ya era un poquito más grande, donde ya dibujaba formas un poco más concisas. Y después, cuando vinimos a vivir a la Argentina, yo tenía 8 años, y mi vieja, como ya vio que yo venía con la onda del dibujo y que quería seguir por ahí, me anotó en una escuelita que se llama la Escuela de Educación Estética de Ramos Mejía. Por supuesto es pública, y bueno, yo ahí hice toda la primaria en horario de tarde, una primaria común, y después en contrahorario a la mañana hacia esta escuelita. Y bueno, y ahí yo aprendí un montón de oficios: cerámica, pintura, dibujo, música, expresión corporal. Y cuando terminé la primaria me inscribí en una escuela técnica que se llama Fernando Fader, que queda en Buenos Aires, en el barrio de Flores, que es una escuela técnica con orientación artística. Después de eso, cuando terminé, hice el terciario, que lamentablemente hoy ya no existe, por Menem, que se llamaba la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, y de ahí me recibí de profesora nacional de dibujo. Qué bueno, qué buena historia del arte y bueno, de esto de poder siempre seguir investigando y aprendiendo, y bueno, y también poderlo hacer de militancia, ¿no? La militancia, sí, eso, y esto de poder explayarlo, y que bueno, hoy también tenga nombre de una historieta, que es re importante, y esto de, bueno, que tu mamá también te haya escuchado de tan chica de lo que te gustaba, que es re lindo. Sí, admito que es un privilegio haberme podido dedicar al arte. Y bueno, yo siempre también me lo tomé desde un momento ya cuando estaba terminando la Pueyrredón y justo estaba entrando en todo el auge de la militancia. Y bueno, también me lo tomé como un compromiso, porque digamos que yo en este momento no me concebiría como dibujante o pintora si no me hiciera cargo también de mi propia historia, ¿no? Claro, y eso es lo que plasman un poco todos, ¿no? Esta cosa de el arte al servicio de la historia, del compromiso, de la militancia, ¿no? Que bueno, en tus dibujos y en tus trabajos se plasman claramente, ¿no? Siempre pintando, bueno, nuestras infancias, las infancias, y en este caso, en este libro, bueno, va a verse reflejado con total magnitud de eso, ¿no? Vos en una mirábamos una entrevista que decías que justamente no es que vos el arte lo consideras para contar tu cosa solamente, sino para contar o plasmar el de todos los demás, ¿no? También, ¿no? La cuestión colectiva. Claro, porque lo que tiene de característico nuestra historia es que no es mía solo. Claro. Fue una historia que tiene que ver con el país, con la sociedad, con la cultura, con la política, con un contexto en el que había un grupo grande de gente comprometida con un cambio social, que fueron nuestros padres. Y bueno, desde ese punto de vista yo lo que concibo es que mi historia se entiende siempre y cuando también cuente la historia de mis compañeras y mis compañeros, porque digamos, no fue una historia individual nuestra, sino que fue una historia social. Sí, y la historia de los niños y niñas, ¿no? De los que nos pasó, de los que anduvimos, medio como que ha sido tabú también durante mucho tiempo, ¿no? Me parece que hoy en día recién en la justicia se está investigando, que estamos llenos de hermanos y hermanas que han sido secuestrados con sus padres, y bueno, y no, esas cosas no se han investigado a fondo, y parece que ahora hay como una cuestión de... Que son quienes hoy dan testimonio en la mayoría de los juicios. Pero no se consideraba siempre, ¿no? Los sobrevivientes eran los adultos que habían sobrevivido, y bueno, nosotros tenemos compañeras que no saben dónde estuvieron, porque no se acuerdan, pero estuvieron secuestrados con su padre, no sabemos ni siquiera cuánto. Bueno, estas cosas de que recién por ahí ahora se habla un poco dentro de la justicia, ¿no? Pero bueno, María, también vos has sido pionera. Todo, ¿no? Sí. Sí, claro.
Pero María, Sí, digo, es verdad lo que decís, sí. que es tabú o que fue, que sigue siendo un poquito tabú del mismo tema, perdón, del mismo modo que también es tabú a esta altura la lucha de nuestros padres, ¿no? Porque Tal internacionalmente Sí, se sigue reivindicando la lucha de las madres y de las abuelas, Exacto. cosa que me parece absolutamente genial, pero es como que en algún punto yo siento que seguimos desapareciendo a los desaparecidos, porque, digamos, nos saltamos de la lucha de nuestros padres. Exacto. O sea, pasamos de reivindicar la lucha de las abuelas y las madres y los hijos, pero bueno, ¿qué pasa con lo principal acá, que fue la lucha de nuestros padres, ¿no? Totalmente. Me parece que ese es un tema que también sigue siendo tabú, porque sigue siendo tabú el tema de la guerrilla, sigue siendo tabú el tema de justamente de la lucha armada, sigue siendo tabú el tema de pedir o exigir o luchar por un cambio de sistema, como que todos estos temas no se hablan. Sí podemos hablar de la lucha de las abuelas y las madres, ¿por qué? Porque son abuelas, porque son madres, porque son mujeres, porque son, entre comillas, inocentes, porque no ejercieron nunca la violencia, digamos, como todo eso está aceptado, pero la lucha de nuestros padres pareciera Tal que cual. está condenada, sigue siendo tabú. Entonces, en algún punto yo también busco con contar nuestras historias de infancia, que se tenga una mirada diferente sobre la lucha de nuestros padres, que se tenga una mirada amorosa, porque yo creo que más allá de la utilización de armas o no, la lucha que ejercieron nuestros padres tuvo que ver exclusivamente con el amor, que aunque suene sí, es así, digamos, la mayoría de los guerrilleros no eran personas que necesitaban ellos por sus propios medios sí o sí cambiar el sistema. Lo hacían sobre todo porque tenían en cuenta la vida del otro, lo hacían sobre todo porque no podían soportar la injusticia sobre niños y personas pobres que no tienen ni para comer al día de hoy. Y me parece que eso también, yo por lo menos lo que busco, no de un modo panfletario, pero sí desde la mirada del niño y de la niña que fuimos, tener una mirada diferente sobre la lucha revolucionaria de nuestros padres. Totalmente de acuerdo, María. Nos quedamos sin tiempo. Un poco, creo que eso en el último juicio de contraofensiva, algo de eso se deslizó. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, María. Te agradecemos un montón. Esperamos. Un éxito este libro, así tenemos la segunda parte. Quiero que llegue el libro. Va a ser un éxito, sin dudas. Y bueno, y acá le estamos dando una manija importante entre los compañeros, las compañeras. Y bueno, y ahora lo abrimos un poquitito más. Así que bueno, gracias, María. Bueno, gracias a ustedes. Seguí disfrutando los 20 y pico de grados. Un abrazo enorme. Bueno, otro grande para vos, María. Un beso. Un beso, Ale.